Muy buenas tardes a todos. Que Dios les bendiga a todos los que se están integrando a este viernes de Ciencias Bíblicas. Les agradecemos a cada uno de los que nos está sintonizando, tanto en las transmisiones que tenemos en Facebook como acá, quienes nos están acompañando por Zoom. Es una alegría, la verdad, para mí y para mis compañeros de las diferentes sociedades bíblicas. Más de 12 sociedades bíblicas unidas, tanto de Norte, Centro y Suramérica. Así que todos nosotros les queremos dar esa cordial bienvenida a un viernes más, donde juntos vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios, que es el centro, lo cual nos une. Como ustedes ya saben, seguramente, pero para aquellos que están siendo invitados como nuevos, ¿verdad? Yo sé que cada uno de ustedes ha invitado a alguien especial, así que para los que no nos conocen, una de las razones de ser de sociedades bíblicas es difundir la palabra de Dios a todo lugar, a toda nación, y lo hacemos a través de nuestros proyectos ministeriales. ¿Cómo lo hacemos? Traduciendo la palabra de Dios a lenguas maternas, llevando a esas lenguas nativas el mensaje de Dios, porque sabemos de que todos tienen el derecho de poder escuchar, de poder leer la palabra de Dios en el idioma de su corazón. Así que nuevamente les agradezco su asistencia el día de hoy, ya más de 200 personas y sabemos de que ese número va a aumentar aquí en Zoom y no digamos en las redes sociales. Antes de iniciar, bueno, vamos a orar como siempre lo hacemos para dedicar este tiempo al Señor. Así que donde usted está, acompáñeme y vamos a dedicar el tiempo. Padre, que estás en los cielos, damos gracias. Te agradecemos, Señor, por un viernes más que nos permites estar acá, Señor, aprendiendo. Hoy, Señor, sabemos de que nos diste una nueva semana, que nos diste el privilegio de poder trabajar y poder hoy estar tal vez ya en nuestras casas, algunos en camino, Señor. Agradecemos por ese privilegio. También agradecemos el privilegio de pertenecer, Señor, a este grupo de webinar en donde impartimos estos talleres, en donde podemos aprender más de ti. Hoy, Señor, sabemos de que habrá un tema maravilloso y que vamos a aprender mucho. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de dar inicio también, yo quiero leer el versículo que tenemos hoy preparado, así que voy a pedir a mis compañeros que lo pongan aquí en pantalla y lo vamos a leer juntos. Así que si usted está por ahí, vamos a leer primeramente el capítulo de 6 de Josué, versículo 18, y lo vamos a hacer en la Reina Valera 60, la primera. Dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Ok, ahora leámoslo en la Reina Valera contemporánea. El mismo versículo dice, y ustedes tengan cuidado de no caer bajo condenación, no toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición, para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado. Gloria a Dios. Bueno, hemos visto acá, y como otros viernes, las dos versiones nos ayudan a entender el versículo. Sin embargo, damos gracias a Dios este trabajo de la Reina Ana contemporánea, que me ayuda también a mí en lo personal a leerlo de una forma más sencilla, a poderlo expresar, inclusive cuando lo estoy leyendo, lo puedo leer mejor. Y vemos ahí algunas diferencias, por ejemplo, el uso del vosotros, no toquéis, toméis, que casi ya no lo usamos, pero lo entendemos, pero una forma más clara, en la Reina Valera contemporánea lo vemos como tengan más cuidado, ¿verdad? O tomen. Esa es una, y la otra es la palabra anatema, ¿verdad? De no caer en condenación. Entonces, esa es una de las ventajas
de tener y poder utilizar diferentes versiones. Gracias, compañeros. Eh, Unas instrucciones antes de entrar al taller que tenemos el día de hoy. Por favor, si tener el micrófono en silencio. Les voy a pedir eso para que podamos poner mucha atención y poder aprender. También les pido un favor de que coloquen su nombre y de dónde nos están sintonizando, porque al final vamos a dar unos premios y unos recursos bíblicos. Entonces escríbanos de qué sociedad bíblica, de qué lugar, de qué país nos está viendo usted, su nombre y el país. Luego, recuerde que al final vamos a tener un momento de preguntas y respuestas, así que por favor haga las preguntas a nuestro compañero que se nombra de esa forma. Habrá, acá usted busca a la persona que tiene de nombre preguntas y por favor, ahí mande sus preguntas, por favor. También quiero comentarles que vamos a estar interactuando hoy em, sobre las tres dimensiones de la palabra. Y para ello, yo quiero presentar al profesor Cristian Franco, quien es un predicador que nos está visitando desde Argentina. Gracias a Dios por las eh, vías electrónicas que nos permite tener esa riqueza de tener invitados como el profesor Cristian Franco, que reside en Argentina, en Buenos Aires específicamente, junto a su esposa y sus dos hijos. Él ha servido desde muy joven y van a ver que es muy joven todavía, pero desde temprana edad él ha estado involucrado en distintos proyectos. Por ejemplo, ha estado participando con Luis Palao. En 2009 inclusive escribió su primer libro titulado Respira, aliento fresco para tu espíritu. Y así ha escrito más libros. Así que inclusive hay uno que a mí me gusta en lo personal y es el devocional Sumérgete. Muy lindo y muy recomendable también. Además, ha hecho muchas cosas con jóvenes y adolescentes y es un colaborador más para Sociedades Bíblicas Unidas. Así que, profesor Cristian Caras, profesor Cristian Franco, es un privilegio para nosotros tenerte y el tiempo es tuyo. Por favor, adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de estar juntos. Realmente me siento honrado por cómo, digamos, hace tiempo admiro la sociedad bíblica, toda la familia de las Sociedades Bíblicas Unidas, y es una bendición enorme poder haber sido invitado. Conozco a los hermanos originalmente de Ecuador y de Colombia por un proyecto que estamos llevando adelante junto con el doctor Jim Getz, que es entregar una Biblia QR, Principios para Vivir, en distintos lugares a pastores y líderes que no pueden comprar una Biblia de estudio. Y así que es muy reconfortante haber estado en esos lugares, seguir estando. Ahora vamos a estar también en Venezuela, Dios mediante, en septiembre, en México, en Paraguay. Así que se va ampliando. Y por eso le doy un saludo caluroso a todos los hermanos y hermanas que nos están en este momento, que están participando de este webinar. Yo quisiera hoy compartir lo que he llamado las tres dimensiones de la palabra y les voy a explicar de qué se trata. Pero antes vamos a leer un pasaje bíblico que está en Lucas 24, del 13 al 35. Y quiero leerlo y presten mucha atención porque este pasaje es la base de lo que vamos a ver. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso.
aunque algunas mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Este pasaje, como dije, es el cimiento de lo que hoy quiero compartir, de estos tres aspectos, estas tres dimensiones de la palabra. La primera dimensión que podemos encontrar en este pasaje y a lo largo de la Biblia es la dimensión relacional. Aquí vemos a dos discípulos del grupo amplio de discípulos de Jesús que se había ido de Jerusalén. Justamente era el lugar a donde Jesús había dicho que tenían que permanecer a los apóstoles y a los discípulos y no irse de allí hasta que viniera el Espíritu Santo. Sin embargo, estos dos, por una cuestión no se sabe qué, de depresión, de desánimo, de dudas, la cuestión es que estaban volviendo a la aldea de la cual eran parte, a 11 kilómetros de Jerusalén. Y en ese momento, justamente se les aparece Jesús. Es curioso porque no se les da a conocer de inmediato que están con Jesús, sino que en un halo de misterio, ellos caminan con Él y hablan con Él, interactúan sin saber en realidad quién era el que estaba con ellos. Hay un pasaje en Juan 1:1, muy conocido, que dice así, yo lo leo también de La Dios habla hoy. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Por supuesto que aquí sabemos que en la Reina Valera 60 habla del verbo, pero el original en griego es logos. Logos está queriendo referir a una palabra, palabra completa, y en este caso la palabra que explica Juan más adelante dice en el pasaje que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, ¿no es cierto? Así que este primer versículo de Juan establece el tono de lo que Jesús vino a hacer. Ya en el primer versículo de su evangelio ya habla de eso. Otro pasaje muy interesante también está en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2, cuando dice, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Es muy interesante distinguir que la primera faceta, la primera dimensión de la palabra es justamente Jesús mismo. Jesús mismo que vino en forma de, nació, vino en forma de ser humano, 100% hombre, 100% Dios, y en ese misterio que es Jesús, podemos encontrar la palabra de Dios hecha carne. Dios, por supuesto, no nos mandó simplemente palabras, como aquí dice, en otros tiempos nos habló por los profetas, sino que directamente se hizo carne para habitar junto a nosotros. Así que cuando hablamos de Jesús como palabra, hablamos de una relación, hablamos de una situación en la cual nosotros no podemos permanecer ajenos a esto. ¿Y qué puedo encontrar acerca de la relación con Jesús? En primer lugar, que nuestra relación con Jesús como palabra
debe ser una relación continua. No es algo que se hace en determinadas circunstancias o en determinados momentos. Y esto es importante poder destacarlo, porque a veces nosotros, y creo que todos ustedes que están compartiendo este webinar juntos, tenemos una claridad, por supuesto, de muchas de estas cosas, porque estamos estudiando la palabra, porque tenemos hambre de crecer espiritualmente, pero a veces puede pasar que la relación esté cortada con Jesús. Claro, de nuestros labios hablamos quizás, oramos durante el día, pero ¿estamos en una relación continua con Jesús? Había un pasaje que a mí en Juan 15 que me llamaba mucho la atención cuando yo era adolescente y lo llevaba a los extremos, ¿no? Porque en una época que estábamos con un grupo muy, muy, con mucho ánimo de crecer espiritualmente, así que estábamos en ayuno, en oración, en lectura bíblica. Y un pasaje que nos conmovió fue cuando decía aquello que separados de mí, nada podéis hacer. Y es tremendo porque a veces lo pensamos para las cosas grandes, pero las cosas cotidianas también necesitan que nosotros tengamos una relación permanente, permanecer en Jesús. Lo siguiente lo doy a llamar la relación polifacética. Estos discípulos que estaban allí, obviamente habían caminado con Jesús, habían visto los milagros, de hecho dan testimonio de eso, que era poderoso en palabra y obras, dan testimonio de cómo tenían el favor del pueblo. O sea, estos discípulos lo habían conocido durante 3 años probablemente, viendo cómo Jesús actuaba con distintos tipos de personas, como lo vemos en los evangelios, y en distintos tipos de situaciones. Pero cuando yo me refiero a una relación polifacética que necesitamos tener con la palabra, que es Jesús, con la palabra viviente, necesitamos conocerlo en tres aspectos. Por supuesto, el primer aspecto es el aspecto del Salvador, ¿no? Nuestra relación con Él como en la faceta de Salvador. Eso entiendo que nosotros estamos hoy aquí con el compromiso de saber que hemos dado ese paso de poner nuestra fe en Cristo, creer, confesar con nuestros labios que resucitó de entre los muertos, hablar de Jesús. Pero esa es la base de la relación polifacética. La segunda es la relación con Él como Señor, como Señor de mi vida, como el Kyrios, ¿no? Que hablaban en el idioma griego sobre el César. Jesús, los romanos decían, César es el Kyrios, y los cristianos iban contra esa corriente, contra esa contracultura, y decían, no, Jesucristo es el Kyrios de nuestra vida. ¿Es Jesús el Quirios de nuestra vida? Podemos decirlo. Estos discípulos que se estaban yendo, evidentemente, esa parte la habían perdido. Estaban muy difusos, estaban muy confundidos. Pero la tercera faceta, que puede parecer como más liviana, no es para nada liviana. La tercera faceta tiene que ver justamente con la relación con Jesús como amigo. Juan 15:15 dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Y tener a Jesús como amigo, uff, vaya profundidad espiritual en esta relación con Él como la palabra. Por lo cual, esta relación debe ser en múltiples, o sea, Él es mi Salvador, es mi Señor y es mi amigo. También, por supuesto, debe ser una relación personal, no mediada. Y esto, mis hermanos, cuando uno recorre los distintos países y las iglesias, en muchos sentidos, algunas de las iglesias nuestras se están transformando con una cultura muy parecida a la iglesia católica. ¿En cuanto a qué? En cuanto a una relación mediada con Jesús. Eh, Me ha pasado a mí que quizás he predicado en alguna iglesia y al terminar se acerca una persona para pedir oración y quizás lo hace con el ánimo de, bueno, compartir su carga y eso es totalmente excelente, pero a veces esa, esa frase que dicen me llama la atención y me preocupa cuando dice, por favor, ore por mí porque Dios lo escucha a usted. Wow.
que ahí hay un problema de doctrina, ¿no? Y de aprendizaje. Pero muchas de nuestras iglesias en América Latina se están transformando que hay que confesarle a los hombres lo que uno ha hecho, hay que pedirle al pastor o al líder que intervenga por mí porque yo no alcanza mi oración, no alcanza mi lectura, no alcanza lo que yo hago. Nada más lejano de eso. Y justamente este pasaje nos muestra que Jesús quiere tener una relación personal. Imagínense el Señor con el cuerpo glorificado y Lucas es experto en mostrar siempre la periferia, ¿no? del Evangelio. Siempre muestra personajes periféricos. Bueno, en este caso pone el énfasis, y fíjese cuántos versículos que leí, pone el énfasis en dos periféricos, uno de ellos ni se nombra, ni se dice el nombre, uno Cleofas y el otro no está anónimo, pero él se acerca para fomentar, para cimentar una relación personal. Y también en este aspecto de relación relacional, la dimensión relacional de la palabra, no solo una relación continua, una relación polifacética, una relación personal, sino también una relación renovadora. Y aquí me detengo unos minutos porque es muy importante que entendamos esta realidad. Nosotros puede ser que estemos tan habituados a Jesús que no le demos la importancia que tiene y que está a nuestro lado. Fíjense, hace algunos años eh, yo escuché bastantes mensajes acerca de esto y ninguno de ellos hablaba de volver a renovar el primer amor. Y una de las cosas que a una de las iglesias en Apocalipsis se les indica es que ha dejado el primer amor. Bueno, la relación renovadora tiene que ver con tener una relación del primer amor. Y como ejemplo, muestro este libro que salió en inglés, todavía no está en castellano, que la traducción sería conocer a Jesús de nuevo por primera vez. El libro plantea que muchos de nosotros conocemos a Jesús en cuanto a nuestra a frecuentar la iglesia, a frecuentar la palabra, a aprender, bueno, a un montón de cosas, pero carecemos de una relación fresca con Jesús, una relación nueva con Jesús. Bueno, Jesús se nos acerca a través de su Espíritu Santo y nos invita a que podamos tener una relación renovada con Él, una relación en cuanto a ir más allá del trato habitual. Y esto a veces, mis hermanos, se logra haciendo cosas distintas de las que estábamos haciendo. Por ejemplo, leer otra versión de la Biblia más actual, como la Reina Valera Contemporánea, por ejemplo, Dios habla hoy, etcétera. Eh, Cambiar la manera en que yo me dirijo a Jesús, buscarlo en los evangelios de otra manera fresca, volver a escuchar sus enseñanzas. Porque una de las cosas que puede pasarnos es, ahora lo vamos a ver en unos minutos, pero que nos habituemos tanto a Jesús que pase a ser nada más una pieza del paisaje y no influya en nuestra vida. Muy bien, esa es la primera dimensión de la palabra, la dimensión relacional. La siguiente dimensión que vemos en este pasaje de Lucas es la dimensión intermediadora. Intermediadora. ¿A qué me refiero con esto intermediadora? Bueno, en primer lugar, en el pasaje vemos que cuando los discípulos le dan su versión, ¿no? La versión que tenían ellos acerca de Jesús, cuando dicen era poderoso en palabra, esperábamos que iba a redimir Israel, eh, los nuestros lo crucificaron, algunas mujeres dijeron que él resucitó y los nuestros también lo confirmaron. Bueno, tenían toda una versión, pero estaban caminando, alejándose de Jerusalén. O sea, Jesús quería que ellos mismos expresaran, por eso les pregunta, ¿qué ha pasado? Para que ellos mismos dijeran. Pero en un momento, cuando ya ellos se ve que llegan hasta el hartazgo de los oídos de Jesús, la versión que estaban contando, Jesús se detiene y les habla a través de las escrituras y les dice, en Reina Valera dice, tardos para oír e insensatos de corazón, ¿no? Como que les faltaba algo para poder comprender y les empieza a hablar a través de las escrituras. Busca el libro de Moisés,
busca los libros de Moisés, busca todos los profetas, dice el pasaje, que él habla de lo que el Cristo tenía que padecer antes de ascender a su gloria. ¿Cuál es la tercera, perdón, la tercera, la segunda dimensión de la palabra en este breve estudio? La, la segunda versión es justamente la palabra escrita, la Biblia. O sea, la palabra viviente que es Jesús es la primera dimensión de este esquema de tres, relacional. Yo tengo que tener una relación con Él. La segunda es intermediadora, tiene que ver con la escritura, con la Biblia. Miren un pasaje muy conocido. Escudriñad las escrituras, dijo Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Justamente esto es lo que necesitaban esos discípulos. Necesitaban entender que las escrituras dan testimonio de la palabra que es Jesús, de la palabra viviente. Ellos estaban muy detenidos en su propia versión, en lo que habían visto con sus ojos o percibido con sus sentidos. Sin embargo, Jesús les explica y les muestra otro enfoque y lo hace justamente a través de las escrituras. Ahora, a veces puede pasar algo, por ejemplo, cuando uno trabaja o cuando uno se dedica en ministerio o trabaja en un equipo, por ejemplo, a mí me pasó cuando trabajaba en el equipo evangelístico de Luis Palau, estuve 11 años sirviendo al Señor allí, desarrollando campañas y cruzadas evangelísticas. Bueno, una de las cosas que ocurría cuando llevábamos adelante los eventos es el riesgo de que pase a ser algo más de lo que estoy haciendo y que no tenga efecto en mí. Y justamente yo pensaba que a veces pasa esto, usos y desusos, por decirlo de una manera, de la Biblia. Muchos de los que están escuchando quizás están relacionados con la sociedad bíblica de su país o con actividades bíblicas. Y una de las cosas que nos puede pasar es que la lectura que hagamos frecuentemente de la Biblia sea algo ritual, o sea, algo que hacemos por hacer, ¿no? Yo recuerdo, compartía con los hermanos a modo de broma, que en mis años también de adolescente, de búsqueda especial del Señor, me había propuesto leer la Biblia en un mes. Y me acuerdo que como leía por todos lados, a la mañana, a la tarde, a la noche, mientras iba en el transporte público, pero ese tipo de lectura no me sirvió realmente porque entró por los ojos y se fue así como entró. Y a veces nosotros nos acercamos a la palabra como algo que ha de leerse, ha de estudiarse, pero no nos detenemos, ahora vamos a ver en qué, en el enfoque real. Por otro lado, también eso lo vemos con preocupación en América Latina, el uso de la Biblia para justificar cosas que se quieren decir. Y ahí se hace un corte de aquí, corte de allá, versículos, un empaste de versículos, y entonces eso es lo que uno dice, bueno, esto es lo que quiero decir a la gente y no lo que dice la palabra de Dios. También recurrir a la Biblia solo para buscar enseñanzas. Me pasó en una época de mi vida que tenía que predicar todos los fines de semana y a veces en reuniones durante la semana de oración, reuniones de grupos, y yo me acercaba a la Biblia en esa época solo buscando enseñanzas, solo buscando cosas para poder enseñar a otros. Y realmente eso es un problema, pero creo que un problema también grande de otra vez de quienes estamos em, trabajando en el ministerio bíblico y que distribuimos la Biblia y que vemos el gozo que significa que la palabra de Dios corra, puede también transformarse en algo más, ¿no? En algo que es un elemento más del paisaje. Así como Jesús puede llegar a ser un elemento más del paisaje en nuestra vida espiritual, la Biblia también puede llegar a serlo. Por eso, sabiendo de ese peligro, tenemos que corrernos y no hacer ese tipo de desusos. Ahora, ¿qué cosas podríamos hacer y qué propuestas dentro de la dimensión de intermediadora? Yo la llamo intermediadora a falta de una palabra en castellano que nos ayude mejor a entender, porque ahora van a ver cuando veamos la tercera dimensión, pero
La escritura la considero como un puente entre dos cosas que tienen que pasar. Una es la relación con Jesús, y ahora después vamos a ver la otra. Pero ¿qué cosas podemos ver aquí? Bueno, por un lado, necesitamos repensar el enfoque que nosotros le damos a la escritura, a la Biblia. Es decir, ¿a qué me acerco? A mí me ocurre a menudo cuando hablamos en los encuentros de pastores y líderes que tenemos que explicar de nuevo, en algunos casos porque no fue explicado, que la Biblia es una biblioteca en donde hay distintos géneros, ¿no es cierto? Por supuesto está la ley, los profetas, los libros poéticos de sabiduría, no les voy a decir a ustedes todo, ¿no? Pero los evangelios, pero a veces cuando nosotros nos acercamos a la Biblia sin tener en cuenta esa realidad, podemos cometer errores de interpretación. Por ejemplo, yo he visto, y lo hice también en una época de mi vida, tomar promesas que son para Israel como si fueran para mí, como si fueran para la iglesia, cuando en realidad son promesas puntuales hechas para Israel en un momento determinado. Por supuesto que es palabra que inspira, palabra que alienta, por supuesto que toda palabra es inspirada por Dios y es útil, como dice la Biblia, pero hay ciertos contextos que yo tengo que tener en cuenta a la hora de poder hacer repensar el enfoque, que me tienen que ayudar a entender de qué se trata. También, renovar la pasión. ¿Cómo está mi pasión por la palabra de Dios? Esta palabra bendita que ha llegado a nuestras manos y que tenemos entre nosotros. ¿Soy un apasionado de la palabra de Dios o simplemente soy un usuario de la palabra de Dios? Y esto puede parecer simplemente un cambio de semántica o de expresión, pero en realidad renovar la pasión tiene que ver con el hecho de que me, me, me entusiasme leer la Biblia, me entusiasme volver a leer. Y eso, ¿saben qué? Miren, años atrás un pastor, me acuerdo que enseñaba lo siguiente, decía, el amor es un sentimiento, dice el amor y el odio, ¿qué son sentimientos? ¿Qué son? Y él explicaba que el odio es un sentimiento, por supuesto que surge frente a un agravio, frente a una situación de injusticia, es una sensación humana que surge, pero el amor es más que un sentimiento, el amor es una decisión. Y en este plano de lo que significa amar y estar entusiasmado con la palabra de Dios, tiene mucho que ver el hecho de que yo decida, yo voy a entusiasmarme de nuevo con la palabra de Dios. Y por supuesto preparar un método para ello, que puede ser leer pasajes en otra versión, leer textos de la escritura que hasta ahora no había leído, o buscar a Jesús en las páginas del Antiguo Testamento, ver dónde están las promesas, es decir, en renovar la pasión. Bueno, aquí recién lo dije, ¿no? Buscar a Jesús, buscar a Jesús. Em, Hace un tiempo había salido unos libros que decían Encontrando Jesús en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no? Y me llamó mucho la atención y cuando lo leí era fascinante porque todo lo que se menciona acerca del Mesías, del Cristo que venía, que iba a venir, está allí, en las páginas de las Escrituras. De hecho, el apóstol Pablo y otros de la iglesia primitiva usaban los textos de las Escrituras para mostrar y confirmar. De hecho, en este mismo pasaje que hoy leímos, em, Jesús mismo recurre a las Escrituras, a los profetas, a Moisés. Es decir, buscar a Jesús. Y te pregunto, ¿estás en tu lectura bíblica buscando a Jesús cuando estás leyendo? ¿O es simplemente algo, otra vez, una enseñanza? Jesús le da el tono a la Biblia. Él es el centro de la Biblia. La Biblia fue escrita para Él y por Él. Es decir, y si yo no busco a Jesús cada vez que leo, voy a carecer de algo. Y esto me lleva a pensar en el tercer aspecto, la tercera dimensión de de la Biblia, de la palabra, que es la dimensión vivencial. La dimensión vivencial. Los discípulos que estaban yendo en el camino de Maús, ¿qué les pasó en un momento determinado? Bueno,
escuchaban a Jesús atentamente. 11 kilómetros tuvieron para dialogar, imagínense, así que Jesús pudo explayarse muy bien acerca de los pasajes de las Escrituras. Y cuando le dicen que se quede en la casa con ellos, porque ya era tarde de noche, cuando parte el pan y todo y lo reconocen, algo ocurre muy fuerte en estos discípulos. Tanto que dicen, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos abría las escrituras y nos hablaba en el camino. Y en ese mismo instante dejaron todo lo que estaban haciendo y en la noche, con los peligros que eso implicaba, decidieron volver a Jerusalén. Y no solo eso, volvieron a donde estaban los discípulos y los apóstoles, y que todos decían que habían visto a Cristo, uno daban testimonio de la resurrección, y ellos mismos pudieron decir cómo se encontraron con ellos en el camino. Ahora, esta parte es justamente la que cierra el círculo y la que hace que este círculo sea perfecto. Es decir, la dimensión vivencial. La dimensión vivencial. Hay un pasaje de la Escritura que me fascina, que dice así: Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tremendo. Aquí estamos viendo en este pasaje, el apóstol Pablo se refiere a los discípulos como cartas, cartas abiertas. Y dijimos antes que la primera faceta, la primera dimensión de la palabra es justamente la palabra viviente, que es Jesús. La segunda dimensión es la palabra intermediadora, que es la Biblia, las Escrituras. Y en este punto llegamos ahora a un punto muy personal, que es la dimensión vivencial. Estamos hablando de palabras abiertas, cartas abiertas a la sociedad, al mundo. Una de las cosas que yo que siempre me ha conmovido es encontrar el sentido de las cosas, ¿no? Ir hasta el fondo, ir hasta la esencia de las cosas. A ver, ¿por qué esta palabra dice esta enseñanza? ¿Por qué el Señor habla esto que está diciendo? Es decir, buscar, buscar y hurgar en la esencia. Y aquí una de las cosas que me llama la atención es esto justamente, la meta de la vida en Cristo. ¿Cuál es la meta de la vida en Cristo? Esto suelo hacer esta pregunta en distintas iglesias donde predico, donde he hablado a lo largo de los años, y una de las cosas que me encuentro es que como respuesta se me da la respuesta de, bueno, la meta en la vida cristiana es evangelizar. O quizás también me responden, bueno, la meta es adorar, la meta es salir de misiones, ¿no? Que también tiene que ver con la Gran Comisión. Y un montón de cosas que algunas son más referidas a la parte moral, como llevar una buena vida, honrar a Dios. Y son todas cosas buenas las que están diciendo, las que siempre me responden. Pero si vamos al punto neurálgico, la meta de la vida en Cristo es parecerme a Jesús, es ser como Jesús. De hecho, esa es la meta, ahora vamos a ver en unos minutos, esa es la meta grande, la meta global de la vida en Cristo, que yo pueda cada día parecerme más a Jesús. Una pregunta que siempre me hacía hace unos años es, hoy me parezco más a Jesús que ayer, y ahora lo vamos a ver eso. Pero tomé nota también de dos grandes referentes ya no están con nosotros, están con el Señor, pero han sido clave en mi formación, en mi enseñanza personal, y uno de ellos es John Stott. Y dijo así John Stott, dijo, recuerdo muy vívidamente, hace algunos años, que la pregunta que me dejaba perplejo como cristiano más joven era la siguiente: ¿cuál es el propósito de Dios para su pueblo? Si nos hemos convertido, si nos hemos salvado
y hemos recibido una vida nueva en Jesucristo, ¿qué viene después? ¿Qué sigue? Así que quiero compartir con ustedes el punto en el que mi mente ha llegado al final de mi peregrinaje en la tierra, y es, Dios quiere que su pueblo sea como Cristo. La semejanza a Cristo es la voluntad de Dios para el pueblo de Dios. ¡Wow! Vale mencionar que esto es parte de un artículo que se encuentra en internet, que fue el último escrito que hizo John Stott antes de morir. Un artículo en el cual él, y vuelvo a releer la última palabra, las últimas palabras, Dios quiere que su pueblo sea como Cristo. La semejanza a Cristo es la voluntad de Dios para el pueblo de Dios. Y también dije que tenía de otro también gran hombre usado por el Señor, que es David Wilkerson. Y él dijo lo siguiente, David Wilkerson, en un libro que se llama fabuloso, que todavía creo que se imprime, se llama Tenemos hambre de Cristo. Dice así, hasta que no lleguemos a la certeza de que Cristo es el único que necesitamos y deseamos, no debemos ir a ningún lado ni hacer nada en su nombre, porque la única cosa que podemos darles a las personas que sea capaz de transformarlas es lo que tengamos de Cristo. Eso viene del tiempo que hayamos pasado sentados a su mesa, festejando a solas con Él. ¡Wow! Realmente es conmovedor. Nosotros, mis hermanos y hermanas, tenemos en nuestras manos la tercera dimensión de estas tres dimensiones de la palabra. La primera dimensión, como hablamos, es la dimensión relacional. La dimensión relacional. Es la dimensión en la cual nosotros tenemos que relacionarnos con la palabra viva que es Jesús. La segunda es la dimensión intermediadora, en la cual nosotros accedemos a la palabra de Dios, a la Biblia, para poder conocer a la palabra viviente que es Jesús. Pero la tercera dimensión, es la dimensión, bueno, aquí dice relacional, perdón, pero es vivencial, vivencial, la dimensión vivencial. Es decir, poder vivir aquello que yo conozco a través de la palabra escrita, que es la Biblia, poder conocer a ese Cristo que me transforma a mí en un Cristo, en una palabra viviente, que los demás puedan leer. Miren, em, esto se puede resumir de otra manera, que me gusta decirlo de esta manera, ¿no? La palabra viva, que es Jesús, con la palabra escrita, que es la Biblia, hace que nosotros seamos palabras abiertas, palabras abiertas. Eso es lo que ocurrió con estos discípulos de Emaús que acabábamos de leer. Ellos se enfrentaron a caminar con la palabra viva que es Jesús, dialogaron con Él, compartieron la mesa con Él. Y no solo eso, Él les presentó las palabras escritas, las escrituras, para hablarles firmemente de lo que estaba mencionando. Y ellos experimentaron ese cambio porque inmediatamente con el corazón ardiente, con el corazón en ascuas, volvieron a Jerusalén de donde no tenían que haber salido. Así que si yo tuviera que resumir esto en pocas palabras, diría, estamos llamados a tener un continuo cada día. ¿Y cómo se plasma en la práctica? Alguno me puede preguntar, ¿y cómo hago esto, Cristian, para poder vivirlo día a día? Bueno, yo lo grafiqué así de simple porque me gusta que las cosas sean simples y las cosas las podamos profundizar en a nivel personal. Pero pasa cuando yo tengo mi acceso personal a la palabra escrita que es la Biblia y busco esa relación personal en oración, en meditación, en contemplación con la palabra viva que es Jesús. Y eso va a hacer la oración, la escritura, el tiempo que yo pase que frecuente con Jesús, va a hacer que yo pueda terminar siendo una palabra abierta, es decir, que yo pueda manifestar en otro orden de palabras, que yo pueda manifestar el fruto del Espíritu. Hoy día, mis hermanos y hermanas, carecemos de cristianos que se parezcan a Jesús. Si queremos tener realmente
un alcance espiritual, si queremos realmente llegar a nuestra sociedad, transformar la cultura, interrelacionarnos de otra manera, tenemos que poner énfasis en estas tres dimensiones de la palabra para que yo pueda realmente dar testimonio de una vida consagrada, de una vida abierta. Así que aquí tenemos esto, el formato que les presento de estas tres dimensiones de la palabra. Me gustaría saber si hay alguna pregunta que yo pueda contestar. La tendremos en unos minutos, Pastor Cristian. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, hermanos. Pastor Cristian, ¿esta es toda la exposición o tiene algo más para... No, no, quería mantenerlo simple porque yo estuve pensando mucho en lo que iba a compartir hoy y me gusta que podamos tener un modelo del cual, a ver, voy a profundizar en una cosa. A veces nosotros tomamos un libro, sea el libro, un libro bíblico o un libro cualquiera que estemos leyendo, del cristiano o no cristiano, y lo que pasa es que leemos ese libro y pasamos los capítulos por pasar, pero quizá no entendimos algo, ¿no? Y lo igual lo pasamos, lo leemos y lo pasamos. Bueno, este modelo lo que insiste es en que si la pregunta que dije hace unos minutos, que yo también me la escribí en un papel que tengo en la Biblia. Dice así esta pregunta: hoy, ¿me parezco más a Jesús que ayer? Y si la respuesta es no, entonces yo no tengo que seguir avanzando, tengo que volver a las bases. Eso es lo que nos pasa mucho a nosotros. Y en un contexto quizás de capacitación, en que todos estamos queriendo crecer, y es fabuloso que eso ocurra, podemos llegar a pasar por alto el hecho de, bueno, ¿cuál es la esencia de la vida cristiana? Porque puede pasar que transcurran los años y nos encontramos haciendo ministerios, nos encontremos transitando distintos aspectos o momentos de la vida cristiana. Pero el hecho de no tener este parecido a Jesús va a incidir mucho en cómo nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual, pero además en cómo afectemos a la sociedad, a nuestro entorno en donde nos encontramos. Así que por eso les dejo este modelo de las tres dimensiones, ¿no? Es decir, frecuentar a la palabra viviente a través de la palabra escrita para llegar a ser una palabra abierta. Muchas gracias, Pastor Cristian. Antes de tener un tiempo para hacer algunas preguntas que, bueno, nos han hecho algunos de los participantes, quiero poner en el corazón de cada uno de nuestros amigos que nos están viendo, que están compartiendo con nosotros estos tiempos de ciencia bíblica, quiero compartirles algo de nuestros diplomados y voy a pedir que por favor lo pongamos. Hermanos, no esperemos, quiero animarlos el último día. Miren, 20 de julio está a la vuelta de la esquina, como decimos. Vamos a tener una vez más un diplomado internacional en consejería familiar. Entonces, hermanos, no esperemos los últimos días para registrarnos. Esta es una muy buena oportunidad. Es un diplomado que ha tenido mucha gente y que tiene mucha invitación. Y también la misma fecha vamos a comenzar con el diplomado internacional de Nuevo Testamento. Hermanos, es tiempo de poder ir tomando nuestros recaudos y disfrutar de estas oportunidades que Sociedades Bíblicas Unidas nos permite tenerlo a través de buenos expositores y hombres de mucho renombre en el quehacer bíblico. Muy bien, vamos a entrar a este tiempo de preguntas, Pastor Cristian, y no sé, la verdad es bien complejo. Alguna vez me había preguntado, pero pasó también por alto y mire, hoy se confirma y tiene que ver con la relación vivencial. Y dice, ¿qué está pasando? Dice, ¿no? En el texto que usted leyó dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Y dice, ¿a qué se debe que hoy nuestros corazones parece que ya no arden? Ya no nos habla Jesús. Sí. ¿Qué nos puede compartir al respecto, pastor? Bueno, una de
de las cargas de mi corazón es justamente provocar que la gente piense. A veces quizás yo voy más allá, ¿no? Cuando hablo con las personas y les digo lo siguiente, les digo lo que mencioné hace unos minutos. Digo, si nuestra vida cristiana, si no nos parecemos a Jesús, si no tenemos un corazón ardiente, entonces algo está fallando en nuestra vida cristiana. Todo, tenemos que dejar lo que estamos haciendo y recurrir a este encuentro personal con Jesús. O sea, eh, si no hay entusiasmo, si no hay pasión, si no hay alegría, y un momento, no estoy diciendo que todos tengamos que estar siempre muertos de risa o yendo por la vida cantando por la calle cuando hay circunstancias de pruebas, de aflicciones, de tribulación. No estamos hablando. Estos creyentes estaban atribulados, estaban deprimidos, por eso se habían ido de Jerusalén. Pero sin embargo, el encuentro con Jesús les recordó que Él está vivo, que hay esperanza. Y justamente nosotros, por eso digo palabra viviente, porque Jesús es la palabra viviente. Y si yo insisto en frecuentarlo a Él como alguien que está vivo, no como un sujeto a estudiar, un tema que yo tengo que preparar para predicar o para enseñar, sino que a través del Espíritu Santo está en mi vida, me llena, me hace el corazón ardiente. O sea, nuestro corazón puede arder cuando realmente estamos frecuentando a Jesús en oración y por medio de la palabra escrita que es la Biblia. Perfecto, yo creo que está muy claro, muchas gracias. Hay una segunda pregunta que tiene que ver esto, bueno, me estoy imaginando que sí tiene que ver con la relación intermediadora y bueno, parece que lo hubiera respondido, pero tiene una segunda parte, hay que entenderla bien. Dice, cuando sus discípulos estaban caminando, estaban hablando entre ellos y le dicen, le preguntan a Jesús, ¿por qué está tan tranquilo? En otras palabras, ahora, ¿qué ha pasado? Dice, Jesús Mm. le pregunta y dice, a este punto dice, ¿no estamos predicando la Biblia? ¿No estamos usando la palabra para que la gente no sepa? ¿Se parece a nuestro tiempo esta respuesta de Jesús? Dice. Ah, y yo creo que a ver, vamos al punto. Estos discípulos habían visto a Jesús enseñar muchas veces, lo habían visto sanar, lo habían visto hacer milagros. O sea, estaban mucho más en ventaja que nosotros. Pero el problema con ellos es que no podían ver el cuadro completo. Ahí está. Esto también me da pie para decir algo que quería decir antes. En nuestras iglesias falta el hecho de que le demos a nuestros creyentes, y nosotros mismos tal vez, un panorama amplio de la Biblia. ¿Cuál es el panorama general de la Biblia? Uno de los problemas que yo veo mucho es que se predica, por ejemplo, el Antiguo Testamento sin relacionarlo con el Nuevo. Por ejemplo, se predica sobre Éxodo, las plagas y lo que ocurrió y la liberación del pueblo de Israel, sin mencionar o sin relacionarlo con la liberación que hizo Jesús en la cruz y con la resurrección, para que podamos ser libres de la esclavitud del pecado, del egoísmo, etcétera. Entonces, hace falta, estos creyentes no tenían el panorama completo. Jesús, cuando usa la Biblia, les da el panorama completo. Eso también ayuda mucho a encender el corazón. Cuando yo puedo ver el panorama, por ejemplo, vamos a un libro como Apocalipsis. El otro día no sé dónde leí que Apocalipsis termina con la gente que se va al infierno, ¿no? Al contrario, Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro donde Jesús termina diciendo a la iglesia la invitación, ¿no? La invitación para poder beber del agua de vida, etcétera. O sea, se lo ve a Jesús reinando en Apocalipsis. Entonces, eso vale para decir que nosotros tenemos que tener un cuadro general de la Biblia. Miren, a mí me pasa, yo hago esta broma cuando estoy, por ejemplo, capacitando con la Biblia QR, ¿no?
digo, bueno, a ver, hermanos, ¿quién sabe de memoria Filipenses 4:13? Todo el mundo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le digo, ¿y Filipenses 4:14? Nadie. Y ahí el apóstol Pablo dice, sin embargo, bien hicisteis en estar conmigo en mi tribulación. Es decir, no es un superpoderoso Pablo, porque dice a los hermanos de Filipos, le dicen, gracias por haber estado conmigo cuando sufrí, por no haberme abandonado. Dicho sea, dicho digamos, redondeando, Rolando, creo que lo que le faltaba a esos discípulos era el cuadro completo. A nosotros, muchas veces, nos falta el cuadro completo por la falta de no relacionar toda la Biblia bajo el gran tema que es Jesús. Qué interesante. Muchas gracias. Esto en realidad nos coincide con lo que usted mencionó, profesor, pastor, repensar el enfoque que le damos a la Biblia. Claro. Realmente tenemos que ver con qué ojos predicamos. A veces tan de memoria hablamos que la congregación, creemos nosotros que ya lo han entendido todo y no es así. Y bueno, hay una pregunta más que llegó en estos momentos y dice, ¿podría explicarnos un poquito? No está en su explicación, pero dice, ¿podría explicarnos el verso que dice así, no vivo yo, sino Cristo vive en mí, Ajá. con relación a estas dimensiones? Sí, claro, por supuesto. Bueno, el apóstol Pablo tenía la perspectiva correcta, ¿no? El punto de vista correcto, porque lo dice en varias ocasiones. Cuando dice no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, está hablando de que ahora en el centro de su corazón se encuentra Cristo y Él es el que controla todo lo que significa la vida. Y esa, esa perspectiva permite también ordenar el resto de las áreas de la vida bajo la gran imagen de Cristo, de Jesús, sabiendo que Él es el que me llena. Por supuesto que estamos hablando de otra cosa que refirió el apóstol Pablo, ¿no? Cuando habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, mansedumbre, paz, paciencia, benignidad, templanza, bueno, sabemos. Esas son justamente características de Jesús. Quiere decir que cuando yo permito que Él viva su vida en mí, todas esas características se van a manifestar y por ende, quienes nos rodean van a decir cómo se parece este a Jesús, ¿no? ¿Cómo se parece este a Jesús? Creo que es el mejor halago que podemos recibir de otras personas que digan cuánto te pareces a Jesús en tus palabras, en tu forma de tratar a tu familia, en tu forma de dirigir el ministerio. Y esto también, al decir ministerio, quiero enfatizar algo. Aquí seguramente quienes nos están escuchando hay muchos pastores, predicadores, maestros. Qué bueno que esta dimensión también, esta dinámica de relacional, intermediadora y vivencial, que la puedan poner en práctica en sus propios ministerios de enseñanza. Les vamos a ahorrar a los creyentes muchos años de dificultades si logramos que entiendan desde el principio que lo más importante es Cristo en su vida y que se parezcan a cada día a Jesús. Qué genial, pastor. Una última pregunta que me ha encantado, la forma en que lo ha presentado. Y dice, pensando en la relación intermediadora del maestro hacia la gente con la que se relacionaba, me gusta lo que dice buscar a Jesús. Jesús le da tono a la historia. Claro. ¿Solamente a la historia o tendría que ser a la vida cristiana? No, Jesús. Em, bueno, Jesús es el centro de la historia. Para nosotros eh, debe ser así. Es el centro de nuestra vida, es el centro de la historia. Es quien realmente habilitó que pudiéramos acceder al Padre de una manera que antes no se podía en la ley. Así que, pero también es una dimensión, miren, una vez hablaba con un consiervo y él decía que el Nuevo Testamento tiene más
normativas que el Antiguo. O sea, en el Antiguo Testamento podemos graficar las normativas en los 10 mandamientos, ¿no? Había muchos mandamientos más, pero grafiquémoslos en los 10 mandamientos. Bueno, en el Nuevo Testamento es más alta la vara que se pone a nivel moral. Por ejemplo, cuando dice, oísteis que habéis dicho, han dicho, pero yo les digo, eso decía Jesús varias veces. Pero la diferencia es que y este hombre que hablaba conmigo hacía el parangón con un tren, ¿no? Con muchos vagones. Dice, el Nuevo Testamento tiene 100 vagones, el Antiguo Testamento tenía 10. Pero la diferencia es que ahora tenemos la locomotora con la cual podemos llevar adelante esa carga tan grande. Y la carga justamente es ligera porque el Espíritu Santo nos llena y permite, o sea, Él hace la obra. El Espíritu Santo, cuando yo se lo permito, Él hace la obra para que yo me pueda cada día parecer más a Jesús y así cumplir el objetivo de la vida cristiana, que es llegar a ser a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Entonces, sigamos insistiendo en eso, en que nosotros tenemos que poner a Jesús en el centro de cada uno de nuestros esfuerzos, de nuestros pensamientos, de nuestra búsqueda espiritual. Muchas gracias, Pastor Cristian. Hemos llegado al final con estas preguntas. Creo que ha sido bastante claro. Debemos programar con nuestro equipo otra webinar en algún viernes y seguir dialogando y pensando en estos grandes retos. Ya nos estaremos comunicando, Pastor Cristian, con usted. Y Muchas bueno, gracias. quiero compartir también y dar la oportunidad al Pastor Josué desde Guatemala, que tiene para nosotros un anuncio y tiene buenas noticias también. Adelante, Pastor Josué. Gracias, gracias. Y bueno, excelente tiempo de aprendizaje. eh, y como queremos seguir aprendiendo, yo quiero comentarles que el siguiente viernes a la misma hora usted puede conectarse para que podamos aprender más. Y el siguiente tema va a ser los profetas y su mensaje de justicia. Un interesante tema que lo estará dando el profesor Alberto Sánchez. Así que no se lo pierda, anote en su agenda para que el viernes 12 pueda estar ahí y se pueda conectar. Siempre ahí en el mismo horario. Así que los esperamos el siguiente viernes. Pero no se vaya porque hay algo, una sorpresa más. Y es que tenemos algunos ganadores de un recurso bíblico. Voy a dar las instrucciones primero y después anuncio quiénes son los ganadores. Usted debe de contactar a la sociedad bíblica local para poder recibir este recurso. Entonces, ahora sí, voy a nombrar algunos que ganaron y el primero es de Perú, es Cristian López. De Perú, Cristian López. De Ecuador, el ganador es Diego Flores. Nuevamente, de Ecuador, Diego Flores. De acá, de Guatemala, Guatelinda, Ana María Madrid. De Guatemala, Ana María Madrid. De Colombia, Edelmira Sánchez. De Colombia, nuevamente, para que pongan atención, Edelmira Sánchez. Bolivia, Silvia Roca Pizarro. De México, tenemos a Aarón Romeo Cruz. Nuevamente, repitiendo el de México, es Aarón Romeo Cruz. De Chile, Noemí Díaz. Noemí Díaz, de Chile. Y por último, de República Dominicana. Patricia Legua. Así que ellos son los ganadores de un recurso bíblico. Y por favor, contacte a la sociedad bíblica local. Así que, una vez más, gracias por conectarse, por hacer el tiempo, porque sabemos de que para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, y hoy lo hemos aprendido en esas tres dimensiones, tenemos que aprender y después también vivirlo, ¿verdad? No, no sirve nada solamente entender o leer, como nos decían hoy, sino que hay que vivirlo. Así que gracias, puede abrir su micrófono, saludarnos, despedirse, para que podamos entre todos escucharles. Que Dios les bendiga. Un privilegio estar con ustedes siempre.
Dios le Dios le bendiga, hermano. bendiga. Muchísimas Dios le gracias. bendiga. Bendiciones a todos. Colombia. Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiga y tenga la vida más De grande. Montería, Viuda. Bendiga. Dios les bendiga, amados Bendiciones. hermanos. Regalo. Gracias.